buena. Hace rato que no grabo, así que no sé. Yo no me acuerdo cómo hablarle al micrófono. Bueno, a mi celular porque yo no uso micrófono. Este fue mi primer año en ArtFi. La verdad estaba muy emocionada de participar porque el año pasado me había enterado de que era ArtFi, que básicamente, como dice el título, pelea de dibujo. Hay 3 equipos. Yo este año elegí el equipo Misterio y ahí tú vas publicando tus personajes. Tienes que ir dibujando un ataque, dibujar el personaje de otra persona y esta persona te puede contraatacar o hacer una venganza. No entendí muy bien la regla ahí. No sé, si quieren busquen un video más profesional para ver las reglas, pero yo me había enterado el año pasado de este evento, pero llegué tarde, llegué justo cuando ya había terminado, entonces fue como, vale, no importa, el siguiente año participo, y así lo hice, pero hice todo a última hora. Y yo iba a personalizar así como mi página súper linda y al final no hice nada, le puse todo GIF horrible y alcancé a publicar un solo personaje con una sola referencia horrible, entonces obviamente no me fue muy bien, pero aún así quise participar, me llamó mucho la atención, me la pasé muy bien. Entonces voy a ir con el primer personaje que se llama Cassidy, que es del usuario AmberArtPNG o PNG, y además dice nombre Cassidy, edad 20 y tantos años, pronombres ellas, descripción física, un gato cálico con pelo corto negro y naranja puntiagudo o pelo largo negro y naranja desgreñado, ojos verdes, cara blanca con una mancha naranja sobre el ojo izquierdo. Y cuando estaba leyendo esta descripción me di cuenta que en el dibujo no le había puesto a la gatita su mancha en el ojo, así que después tuve que arreglarlo así a último minuto, pero ahí después lo arreglé. Cuerpo naranja con vientre y patas blancas, zona a modo de calcetín naranja, manga derecha negra, cola naranja con la punta negra. La ropa varía desde estilos holgados, de estilo andrógino, hasta el aire de chica del lado típico de los años 90. Personalidad, fracaso femenino, entusiasta, apasionada, celosa, tímida, pero comprometida al 1000%. Cassidy está soltera desde hace poco, tiene varios trabajos a tiempo parcial y está completamente sin un peso, está pobre, pero eso no le impide perseguir su ambicioso sueño de ser la mejor bajista de cualquier banda de garaje local de segunda categoría de su barrio. Se la puede encontrar tocando en varios locales, repartiendo volantes para encontrar a sus próximos compañeros de banda y de vez en cuando encontrándose por casualidad con su ex, a quien todo el mundo adora. Mira, en primer lugar me encantó, lo que me llamó la atención obviamente, me encantó mucho el diseño de la gatita, es muy linda, me encanta su estilo rockero, su expresión, entonces se me hizo muy llamativo. Intenté hacerla como en una pose más casual, tipo como después de ensayar así en su bajo, iba a dibujarle su bajo, pero no me dio el tiempo, así que como que hice una referencia poniendo un enchufe que al final no es nada un enchufe de un bajo, así que todo mal. Cassidy me encantó muchísimo, su diseño, como dije, muy llamativo, muy característico, no sé por qué me recuerda un poquito a rapper, no sé cómo se dice, pero ese bonito que también es como de música, entonces me recordó mucho a él, y él tenía como un amigo, una gatita que no sé cómo se llamaba, pero me recuerda también un poquito a ella, y también me gustaron que tiene sus uñas así, su manicure, todo allí lindo. El siguiente personaje que hice se llama A Thing Daughter, tipo una cosa barra hija, que es de el Tanin-R, un gato, un ángel, mi personaje que es, quién sabe, probablemente pueda tener cualquier forma y estado de agregación. Tiene un papá, ¿por qué no? Ella tipo cualquier pronombre, y es este gatito que no sé, que me dio mucha ternura. Bueno, yo digo
digo que es un gatito, pero el usuario pone que como un bicho, vamos a ponerle ahí, y que no se sabe, pero yo le vi como forma de gatita. No sé si usé los colores correctos, porque después viendo la imagen me di cuenta que obviamente está saturado el dibujo, entonces como los colores están como más brillantes, entonces no sé si ese era su color original, pero es que se me hizo muy mona y tiene como ese aura así como misterioso, como que es peligrosa, pero que no es algo común. Así que intenté hacerle así como estos videos así donde los gatos se paran en dos patas por alguna razón. Mira este truco, así como intentando distraerte, mientras que atrás está como algo súper feo que no te has dado cuenta. Vale, los siguientes personajes son Honey y Mason de Right Does Thing, porque sí, quise dibujar dos personajes porque tienen correlación. Honey, mujer 20, tranquila, 1,63 de altura, cabello castaño con mechones rubios. Le encanta usar la ropa de Mason, así que todo le queda grande. Solo conocía ser soldado hasta que desertó tras conocer a Mason. Le cortaron las cuerdas vocales para convertirla en asesina, por lo que tiene una cicatriz en el cuello. También tiene una cicatriz en la cara, desde la boca hasta el pómulo. Normalmente oculta sus cicatrices bajo la ropa como máscaras, bufandas y suéteres, aunque ahora las muestra de vez en cuando. Universo ambientado en la época moderna, sin magia, un universo bastante realista. Mason, hombre, 20 años, amigable, 1,95 de altura, pelirrojo, un chico extrovertido al que le gusta cantar y cocinar para sus seres queridos, muy inteligente y divertido. En busca de su padre, creció solo con su madre y sus hermanos mayores, ya que su padre había desaparecido. Se burlaban de él durante su etapa escolar, pero aún así se mantuvo positivo y extrovertido, hasta que encontró el cuerpo sin vida de una niña cerca de una granja de miel. Perdida y sola, no tenía nombre y no podía hablar, así que la llevó a casa y empezó a llamarla Honey. Se hicieron muy unidos y se convirtieron en el mayor apoyo el uno para el otro. Ahora juntos están en una misión para encontrar a su padre desaparecido antes de que sea demasiado tarde. Y no, es que yo vi estos personajes y leí sus historias y es que me atrapó enseguida. Yo no sé si esta persona va a ser un cómic o algo tipo, no sé, porque le vendría muy bien, pero la historia, a mí esta historia de misterio, de resolver cosas, a mí me encantan. Entonces yo dije, no, ellos sí o sí tengo que dibujarlos. La historia está muy interesante y los diseños de los personajes también se me hicieron muy lindos, muy coherentes con su historia. Sobre todo también me gustaron mucho las paletas de colores de los dos personajes, porque a mí personalmente me encantan los colores opacos, no tan saturados. Intenté hacerle una tipo ilustración, por decirlo así, representativa con la historia, sentados en la calle después de algún día de búsqueda o no sé, y obviamente poniendo como un cartelito de se busca, que me gusta mucho la dinámica de estos personajes, me gusta mucho el polo opuesto de cada uno. El siguiente personaje que hice se llama Capitana Sauren o Captain Sauren, Danielle Sauren, y es de Mischief Maven, que es de una cosplayer. A mí me sorprendió, bueno, como es mi primer año en Artfight, me sorprendió mucho ver una cosplayer, y es que también vi que habían otro tipo de ataques, tipo personas que te hacían uñas inspiradas en tu personaje o te hacían pulseras también inspiradas en tu personaje. Mischief hacía cosplays de los personajes que ella iba atacando y se me hizo increíble. Dani Sauren es una chica sencilla que disfrutaba de la vida de esposa de un comerciante de pescado hasta que su prometido hizo un pacto con un dios del mar, con Zeus, no sé cuál es, y en el proceso maldijo a su isla natal. Ahora, en busca de venganza para encontrar a su ex y acabar con la maldición, ha adoptado el nombre de Sauren, capitana del BC
regreso de las sirenas, una tripulación pirata compuesta exclusivamente por mujeres. Es una espadachina pícara y guerrera multiclase, y claro, yo vi su diseño y también su cosplay y está muy linda. Es que aparte del drama que pasó, el drama que creo que tuvo ella con su ex esposo, aparte del drama se me hizo increíble, me encantó muchísimo el diseño, es muy linda y obviamente olvidé un par de cosas de su traje, pero intenté dibujarle lo mejor que pude, haciéndole honor a su diseño tan bonito. Quise hacerlo así como en una pose, así como que estaba mirando algo en el mar. Uy, ¿qué fue eso? Nada, me encantó mucho, es muy increíble ese diseño. Y nada, este fue mi primer año en Artfight. No pude hacer la cantidad de ataques que me hubiese gustado, pero me encantó mucho participar y ver todo este ambiente tan creativo. Espero que el otro año pueda participar más. No sé si ustedes participaron, cómo les fue, pero la verdad es que me divertí muchísimo. Muchas gracias por ver este video y muchas gracias por su atención.